¿Cómo están? Y sean bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Cada Peso Cuenta. Yo soy Emilio Brownie y el día de hoy vamos a estar platicando sobre algunas opiniones un tanto controversiales o polémicas que yo tengo acerca de las finanzas personales tradicionales que se platican en los libros de finanzas personales, inversiones y demás. Quiero mencionar antes que nada que todo lo que voy a proponer el día de hoy es mi opinión únicamente, y además mencionarte que voy a intentar argumentar de la forma más clara posible y de la forma más fuerte posible. Sin embargo, no significa que todo lo que diga tiene que ser seguido al pie de la letra, y que si yo digo A, tú puedes tener B. No cierren su mente a que lo único que estoy diciendo es lo correcto. Eso es lo más importante, pero únicamente les podría ayudar a expandir su forma de ver las cosas, tal vez. Así que bueno, vamos a platicar. Si el video de hoy te gusta y quieres más videos como estos, que vayan un poco en contra de lo tradicional, agradecería muchísimo me apoyes con tu like. Me dejes un comentario en la parte de abajo qué cosa controversial piensas tú acerca de lo que los libros dicen, que tal vez no es tan aceptado, pero que podría ser algo que tú piensas. Y por supuesto, suscríbete si eres nueva o nuevo por aquí. Sin más preámbulos, vamos a empezar con el video de hoy. Pues el día de hoy, como les dije, quiero platicarles sobre 7 diferentes puntos controversiales, y este video quiero mencionarles que no es para hacer enojar a nadie, únicamente quiero compartir mi opinión. Pero bueno, vamos a empezar. En primer lugar, tenemos que algo que estoy muy en contra, que los libros de finanzas personales como El hombre más rico de Babilonia, La transformación total de su dinero y muchísimos otros libros de finanzas personales como tal, que literalmente te proponen planes para mejorar tus finanzas, pues hablan de que debemos de tener un fondo de emergencia de 3 a 6 meses de tus gastos. Y esta es la primera cosa en la que estoy rotundamente en contra. ¿Por qué? Porque yo no creo que esto sea ni siquiera cercano a ser suficiente. Obviamente, conforme nosotros empezamos a ahorrar, pues nosotros vemos 3 a 6 meses de gastos como un ahorro muy importante, es muchísimo dinero. Pero creo que una vez lo alcancemos, no nos deberíamos de detener ahí. Creo que es bien importante que nosotros veamos y pensemos más allá. Justamente un libro que estoy leyendo ahorita, que se llama The Psychology of Money, de Morgan Housel, plantea que hay diferentes formas de ver las cosas. Hay 3 cosas que pueden alterar tus diferentes resultados: la suerte, el riesgo o únicamente la consecuencia. Entonces es bien importante que nosotros identifiquemos qué tan seguro estamos en el trabajo que tenemos, qué tan fácil o qué tan garantizado está que sigamos recibiendo este ingreso. Y obviamente, entre menos seguridad tengamos, evidentemente tenemos que ser todavía más conservadores en tener un fondo de emergencia más grande, tratar de tener más liquidez y demás. Eso es algo bien importante. Ahora, como te comentaba, sé que es muchísimo dinero este fondo de emergencia. Yo lo que propongo es que en lugar de tener un fondo de emergencia de 3 a 6 meses, busquemos tener un fondo de emergencia de 1 a 2 años. Y ok, repito, sé que es muchísimo dinero, pero creo que sí es importante y sí es necesario. Si el 2020 nos enseñó algo, fue que las personas que perdieron su empleo posiblemente ni siquiera lo han recuperado casi 2 años después. Y yo conozco muchísimos, pero muchísimos casos. Entonces, en este caso es importante entender que debemos de prevenir para lo peor. Yo lo que recomiendo es trates de juntar 6 meses de entrada de gastos, y a partir de ahí inviertas el 50% de tu dinero mensual en un fondo de emergencia y el otro 50% en alguna otra inversión para que te empieces a diversificar. Y cuando digo el 50% de tu dinero, me refiero a que no, si ganas 10,000 pesos, 5,000 se vayan a uno y 5,000 a otro, porque te quedarías sin dinero. Me refiero a que del dinero que tú vas a ahorrar, a lo mejor el 20% de 10,000 pesos son 2,000 pesos, pues 1,000 pesos los abonas al fondo de emergencia, incluso ya que tiene 6 meses de gastos, y el otro 50% lo puedas invertir tal vez en criptomonedas, en fibras, en acciones, en ETFs, que te diversifiques más allá de la renta fija. Ahora, ese fue el punto número 1. Vamos a hablar sobre el punto número 2, que posiblemente sea de los más controversiales de toda la lista. Yo creo que invertir en acciones no es una buena idea para la gran mayoría de personas.
Primeramente, para poder invertir de forma correcta en una acción, pues tenemos que identificar qué empresa está haciendo las cosas bien. A partir de eso tenemos que meternos y darnos un clavado a estudiar sus números, su equipo directivo, qué ventas ha tenido, su nivel de deuda, su nivel de efectivo. Tenemos que estudiar en el último año o 2 años cuál ha sido el precio en el que se mueve esta empresa. Tenemos que identificar un montón de factores. Tenemos que checar qué porcentaje o intentar identificar qué porcentaje de la empresa o del costo está fundamentado y qué precio no está fundamentado, para darnos una idea de cuál es un buen punto de entrada para empezar una posición en esa empresa. Ahora, además de todo esto que te dije, invertir en empresas individuales, tienes que estar bien 3 veces. Tienes que estar bien escogiendo la empresa, tienes que estar bien escogiendo el momento correcto para comprar la empresa y tienes que estar bien escogiendo el momento perfecto para vender la empresa. Entonces, de entrada, tienes que hacer un estudio muy grande, tienes que estar bien 3 veces y además hay que recordar que las empresas nosotros las mantendríamos en un portafolio 5, 10, 15, 20 años a lo mucho, dependiendo de ciertas empresas. Pero si nosotros invertimos por otro lado en ETFs, pues definitivamente tenemos oportunidad de comprar sin hacer tanto estudio, en el sentido de que no necesitas investigar las 500 empresas que representan el S&P 500, por ejemplo. Tú lo que tienes que estudiar en cuanto a un ETF es su costo administrativo, si dolariza tu dinero, las principales posiciones y demás. Pero realmente es algo que compras y literalmente mantienes toda tu vida. Los videos que yo hago titulados ETFs para comprar y ganar siempre o para mantener toda tu vida es porque literalmente yo lo veo así. Y además hay que mencionar que al hacer menos movimientos en el ETF, pues primero pagas menos impuestos, porque hay que recordar que cuando tú vendes algo, una acción, un ETF con plusvalía, necesitas pagar el 10% sobre la ganancia total. Entonces, si tú de repente tienes una acción que vendes a los 5 años, compras otra y la vendes en 5, ahí en un lapso de 10 años ya pagaste impuesto 2 veces. En el caso de los ETFs, tú compras hoy y vendes en 40 años, vas a vender una sola vez. Entonces, eso es algo bien importante. Ahora, también, este mismo ejemplo, hablamos de que una empresa, cambias de empresas cada 5 años, vas a estar pagando aproximadamente un 1% de comisiones a la casa de bolsa. Un 0.25 cuando la compras, un 0.25 cuando la vendes, y no te vas a quedar así. Entonces, de ahí vas a gastar otro 0.25 en comprar tu siguiente empresa, y cuando la vendas, otro 0.25% de comisión. Al final estás pagando un 1% innecesario, que en el lado de los ETFs, como no los estás vendiendo y únicamente estás comprando y comprando y comprando, solo estás pagando la comisión por la compra y no por la venta. Pero bueno, eso es lo que tenía que decir. Creo que presenté argumentos bastante sólidos, pero repito, esto no es para decir que las acciones son malas, solo digo que para la gran mayoría de personas posiblemente no son la mejor idea. Ahora, en tercer lugar, creo que algo que he aprendido a lo largo del tiempo es que yo he podido invertir de forma exitosa tanto en bolsa como en criptomonedas, como en diferentes instrumentos, sin tener un conocimiento muy importante, muy grande. Y esto con el tiempo obviamente he ido aprendiendo más, pero me he dado cuenta que tampoco es como que exponencialmente me convierto en un mejor inversionista. Más bien me conservo un buen inversionista. Y creo que eso es algo bien importante. Creo que cuando nosotros empezamos a estudiar, pensamos que hay que leer 1.000.000 de libros, que hay que entender 1.000.000 de análisis, que tenemos que saber análisis técnico, análisis fundamental. Y déjenme decirles que de entrada, yo lo que recomiendo es que en el proceso en el que tú creas tu fondo de emergencia de 6 meses para después empezarle a aportar a otro tipo de inversión, pues creo que es el tiempo perfecto para estudiar, para que una vez que terminemos ese fondo de emergencia, ya sepamos exactamente en dónde y en qué queremos invertir. Ahora, yo me he dado cuenta que el conocimiento es muy importante, pero mucho más importante la forma en la que yo reacciono a los diferentes eventos presentados por el mercado. Y también el portafolio ha crecido mucho más por la disciplina de hacer depósitos constantes, a diferencia de tratar de tener grandes rendimientos con una inversión de 1 o 2 meses únicamente. Ahora, eso es algo bien importante y no quiero hacer pensar
pensar que no es bueno estudiar, definitivamente es muy importante. Solo quiero decir que si tú encuentras un plan, literalmente podrías seguirlo prácticamente por el resto de tu vida si está dolarizado, si estás bien diversificado, si estás en muchos sectores y demás, y prácticamente no habría problema alguno. Vamos con el cuarto lugar, que también posiblemente es una de las más controversiales de la lista. Las inversiones posiblemente o probablemente no te hagan millonario. Y ahora, yo sé que nosotros tenemos siempre las ganas de revisar una calculadora de interés compuesto, ver el dinero que tenemos ahorita y ver las aportaciones futuras. Y vamos a ver cuánto dinero va a valer eso en el futuro. Ahora, hay que entender varias cosas. La gran mayoría de inversionistas, y no me refiero a las personas que ven este canal, porque sería reducirlo a un grupo de tal vez 18,000 personas, cuando realmente inversionistas hay millones a lo largo de todo el mundo. Entonces, no lo quiero reducir a solo este canal. Entonces, hablando de la gran mayoría de inversionistas, excluyendo este canal porque sé que ustedes tal vez sí van o dan ese paso adicional que tal vez un inversionista más casual no da, pero un inversionista posiblemente no tiene esa mentalidad a largo plazo, o por lo menos no para empezar. La gran mayoría de personas que empiezan buscan hacer trading, buscan ganar dinero rápido, buscan tener esto como su fuente de ingreso principal, cuando realmente la idea es que esto sea algo secundario que, conforme el interés compuesto trabaje, pues pueda superar incluso nuestro ingreso por nuestro trabajo. Pero de entrada esto no ocurre. Ahora, la gran mayoría de personas, repito, fuera de este círculo o un círculo mucho más grande, pues no tienen esa constancia y esa disciplina para seguir una inversión por 30, 40, 50 años. Entonces, definitivamente esto afecta bastante las cosas. Otra cosa que quiero mencionar, creo que es bien importante que nosotros vayamos con una mentalidad a largo plazo desde el principio. ¿Por qué? Porque imaginémonos una persona A y una persona B. La persona A invierte 1,000 pesos al mes y busca duplicar su dinero cada 2 años. Definitivamente esto es algo muy riesgoso. Por el otro lado tenemos la persona B, que puede invertir 10,000 pesos al mes y que solo busca un rendimiento del 12 a 13% anual, que digo solo porque es mucho menor que la persona de este lado. Esta persona estaría duplicando su dinero en aproximadamente 5 o 6 años, el triple del tiempo que esta de acá. Ahora, esta persona A, que invirtió para duplicar su dinero en 2 años, de entrada está aportando menos dinero, lo que en el largo plazo va a resultar en todavía menos dinero. Ahora, cuando buscas duplicar tu dinero tan rápido, te estás exponiendo a riesgos innecesarios. Riesgos por tratar de tener más dinero, por tener dinero rápido. Y déjenme decirles que este tipo de personas son las personas que pierden dinero más rápido y que definitivamente terminan con menos dinero que la persona que busca un rendimiento más normal, pero que trata de hacer aportaciones mayores. A ver, vamos a hacer un ejemplo aún más claro. Vamos a suponer que inviertes 5,000 pesos y los multiplicas por 10 con una criptomoneda súper especulativa. De estos 5,000 pesos terminaste con 50,000 pesos, asumiendo un riesgo gigantesco, y al ser 5,000 pesos tal vez no tenías tanto más dinero. Ahora, por este otro lado, tenemos una persona que logra tener un portafolio de 1,000,000 de pesos y en un año obtiene un rendimiento del 10%. Esta persona terminó ganando el doble de dinero asumiendo riesgos mucho menores. Y yo los invito a ser esta persona de acá, que trata de aportar más dinero teniendo rendimientos más promedios, en contra de invertir menos dinero y buscar triplicar o multiplicar tu dinero por 10. Pero bueno, esa es otra de las opiniones controversiales que tengo. Después, en quinto lugar, quiero mencionarte que en todos los libros de finanzas, o en la gran mayoría de libros de finanzas, te mencionan ejemplos como: no gastes dinero en café, haz las cuentas y a lo largo de tanto tiempo equivale a tanto dinero, que si lo inviertes valdrá tanto y demás. Hay muchos ejemplos de eso. Ahora, yo creo que algo que a mí me gusta bastante son los libros que te dicen: tú puedes gastar en lo que quieras, pero siempre y cuando tengas tu dinero planificado, tengas un plan. Y aquí, estos dos libros que tengo aquí, I Will Teach You to Be Rich, de Ramit Sethi, y The Happiness Equation, de Neil Pasricha, pues dicen justamente que tratemos de gastar dinero en lo que a nosotros nos gusta y de no gastar dinero en cosas que no nos interesan tanto. Por ejemplo, si tú eres una persona que disfruta comprarse un café todos los días,
hazlo, pero no vivas pensando que puedes gastar en lo que quieras. Más bien, piensa, ¿qué tengo que sacrificar para poder seguir gastando en un café diario? Eso es algo que tienes que presentarte y tienes que ordenar tus prioridades. Estas son de las cosas más importantes que tenemos que hacer como inversionistas y tener las prioridades sumamente claras. Eso es algo de verdad, no saben lo importante que es. Una vez que definas tus prioridades, va a ser mucho más fácil para ti decidir que no vas a gastar en A porque a ti te interesa gastar en B. Y de esa forma vas a tratar de gastar en las cosas que verdaderamente te interesan y en las otras casi no. Y también es importante mencionarte que gasta todo lo que quieras una vez que ya ahorraste, ya invertiste y demás. Eso es claro, ¿no? Eso es obvio. Pero bueno, también quería mencionarlo. Ahora, en el sexto lugar tenemos jamás tengas un retiro tradicional. Creo que este libro, justamente el que les estaba platicando, que se llama The Happiness Equation, menciona muchísimos ejemplos de personas que llegaron a su retiro. Menciona varios ejemplos específicamente de profesores o directores de escuela que disfrutaban muchísimo su trabajo, el ambiente, convivir con adolescentes, con niños y demás. Y justamente menciona que muchas personas sufrieron de infartos o incluso de cosas aún peores. Entonces es importante mencionarte que las cosas que nosotros hacemos hasta cierto punto deben de ser productivas. El retiro tradicional no funciona realmente porque tu cerebro deja de trabajar, y cuando tu cerebro deja de trabajar diario y que pierde la rutina y que pierde diferentes aspectos, obviamente eso daña bastante a tu cerebro. Aquí les tengo que leer algunas cosas que menciona el libro, de cosas bastante importantes. El autor del libro menciona que las 4 cosas o los 4 beneficios de trabajar son los siguientes, además obviamente de recibir dinero, ¿no? En primer lugar tenemos lo social, nos expone a diferentes personas, nos ayuda a convivir, y justamente el ejemplo de la persona que nos da es de un director que convive con adolescentes, los cuales mantienen a esta persona joven o siente que sigue joven. También da estructura. Eso es muy básico, ¿no? Tener una rutina, tener algo para levantarte el día siguiente. De hecho, el autor menciona que lo más importante de todo es el Ikigai, que es la razón del por qué despertarse el día siguiente. Otra cosa que da es estimulación. Esto quiere decir, nos produce diferentes emociones y sentimientos cuando platicamos con personas y demás. Mucha satisfacción. Y por último, la historia. Las historias que nosotros podemos llevarnos por estar con otras personas, los problemas a resolver. Nuestro cerebro necesita cosas en que entretenerse. Entonces, un retiro tradicional no funciona porque esa idea de dejar de trabajar es mala. Realmente creo que nosotros no debemos de retirarnos nunca. Más bien, debe de haber una transición de un empleo productivo que nos aseguró dinero por mucho tiempo, el cual ahorramos, y pasamos a una transición de trabajar por gusto, por justamente todo esto: lo social, las historias, la estimulación y la estructura. Eso es bien importante, y este trabajo después de tu retiro normal, sobre todo, debe de ser algo en lo que no te importa cuánto ganes y más bien lo hagas por el gusto del trabajo. Y por último tenemos un último punto que podría ser que tal vez te conviene dejar de invertir en bolsa de valores. Ahora, yo sé que frecuentemente hablo de fibras, de ETFs, incluso de acciones. Ahora, dejar de invertir en bolsa, ¿por qué lo haríamos? El próximo año, ya en un mes, menos de un mes, vamos a poder formar parte del régimen simplificado de confianza, que si te interesa puedes buscar, ya hice un video sobre eso. Y justamente es una de las condiciones de este régimen, es no ser accionista de ninguna empresa, fibra, ETF y demás. Pero los beneficios son bastante buenos. En vez de pagar una tasa de impuestos del 20 o del 30%, estarías pagando como máximo un 2.5 si tienes ingresos mayores de 3 millones de pesos al año. Entonces, si tú tienes ingresos tal vez de 1 millón de pesos al año o de 2 millones de pesos al año, incluso menos, estarías pagando el 1%, el 1.5%, el 2%. Eso como consecuencia te permitiría tener más dinero para ahorrar, tal vez en instrumentos como Hey Banco, CETES, Sofipos, criptomonedas, poner un negocio, empezar a dar enganches para casas. O sea, puede ser algo más importante y darte un mayor beneficio que pagar ese impuesto y empezar tu inversión en bolsa con menos dinero. Es una decisión que tú debes de tomar, y hay que recordar que no todos somos
calificados para pertenecer a este régimen. Si quieres ver los detalles, te invito nuevamente a que vayas a ese video. Pero bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Creo que estuvo bastante interesante. Platícame tú qué opinas sobre las opiniones que di en este video. Déjame un comentario. Si te gustó, suscríbete, compártelo, dale like. Y por supuesto, si quieres unirte a los grupos gratuitos de Telegram y Facebook, que te los dejo aquí en la descripción. Si quisieras visitar mi podcast de La Cartera Fría, que es un podcast donde hablo sobre criptomonedas, velo a buscar, te lo dejo en la descripción. Y por último, si quisieras una mentoría para ayudarte a crear o desarrollar tu portafolio de inversión, mándame un correo a este que estás viendo en pantalla. Muchas gracias y por supuesto no olvides la frase del canal: cada peso cuenta. Nos vemos en la próxima.